CNN Chile. Bueno, precisamente este acuerdo de un avance gradual en la desmunicipalización para ir tratando de destrabar el proyecto de educación pública ha generado también reacciones, ciertas críticas que ya abordábamos en la nota y que queremos también abordar junto a alguien que estuvo dentro del Ministerio de Educación precisamente tratando esta materia. Queremos profundizar en este tema. Estamos con el exdirector general del Mineduc, académico además de la Facultad de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, Sebastián. Gonzalo, ¿qué te parece este acuerdo? ¿Era necesario este acuerdo para poder sacar adelante este proyecto o no? Yo creo que es un acuerdo peligroso. Creo que es un acuerdo que en el fondo desvirtúa un par de aspectos centrales de la reforma a la educación pública y la construcción de una nueva educación pública. Bien vale la pena quizás hacer un poquito de memoria. La verdad es que Chile ya viene hace 10 años con un consenso bastante claro en los distintos sectores de que hay que desmunicipalizar, de que hay que sacar de los municipios la educación pública porque no han dado el ancho para responder a lo que la sociedad espera de la educación pública. Y se entiende que es un proceso urgente, que es un proceso indispensable, urgente, que requiere además otros complementos, que se hagan otros cambios, por cierto, para la educación pública, pero que es urgente. Este acuerdo, ¿qué es lo que hace? Básicamente tres cosas, se decía muy bien en la nota, lo transforma en un proceso de más largo aliento, con cuestionamientos o posibles revisiones en el tiempo durante ese proceso. En segundo lugar, crea un consejo que evalúe durante el próximo periodo presidencial la implementación del proyecto y proponga eventualmente modificaciones legales a ese proceso de cambio en la educación pública. Y en tercer lugar, lo que es más grave, crea excepciones indefinidas. O sea, establece que algunos municipios podrían solicitar al Ministerio de Educación, digamos, quedarse fuera de la desmunicipalización por mostrar algunos resultados favorables en materia de pruebas estandarizadas y el matrícula. Algunos municipios como Las Condes, por ejemplo, Vitacura, Providencia. Exacto. ¿Y por qué estos cambios son tan graves o en mi opinión son en realidad un retroceso a lo que se venía avanzando en la discusión sobre educación pública? Primero, porque le saca sentido de urgencia a un proceso que es urgente, que requiere otros cambios complementarios, insisto en eso, pero que es urgente. ¿Por qué es urgente? Tú decías que había cierto consenso también de que era necesario llevarlo a cabo, pero desde la oposición nunca han estado muy conformes con este proyecto. No, sí, es cierto, pero si uno mira la historia, el año 2008, cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet hubo un consejo asesor, uno de los consensos importantes a los que llegó ese consejo asesor, fruto del movimiento Pingüino en el 2006, era que había que desmunicipalizar. Hubo grados de acuerdo distintos en torno a la figura, pero era claro de que había que desmunicipalizar. Digo que es urgente porque la situación de la educación pública no da para más. La matrícula sigue bajando. Hoy día vemos cómo distintos alcaldes se desresponsabilizan por la educación pública, no están pagando las deudas a los profesores. O sea, por eso es tan crítico el hecho de hoy día decir, avancemos hacia un nuevo sistema, hagamos todas las mejoras que queden en el proceso legislativo, pero hagamos ese cambio. Es urgente y lo que se hace hoy día es postergar ese cambio, es generar incertidumbre durante el proceso, reevaluándolo permanentemente y además con un periodo que parte, diría, un primer periodo presidencial del próximo gobierno que parte solamente con 11 servicios locales de 68. Ese es un primer cambio que en mi opinión es grave. Y el segundo, que también es muy grave, es que se crea esta excepcionalidad para algunos municipios, ¿verdad?, que tendrían entonces ahora la posibilidad de quedar fuera del sistema. Es como si yo te dijera, lo venía pensando en el camino, es como si yo te dijera que la reforma procesal penal, que hoy día todos con distintos matices evalúan de buena forma, hubiéramos dicho, la verdad es que lo vamos a hacer gradualmente, pero finalmente lo vamos a hacer para Providencia, Vitacura, una zona de Las Condes. La verdad es que no vamos a hacer la reforma procesal penal, sino que nos vamos a quedar con el sistema antiguo y el nuevo solamente lo vamos a utilizar para el resto. Déjame plantearte un argumento que se ha utilizado también para justificar esa decisión. Que los colegios en Las Condes o en Vitacura, en Providencia, obtienen mejores resultados y están bien evaluados. ¿No es razonable eso para decir, bueno, hagamos una excepción con aquellos que tienen la plata, porque esto al final pasa mucho por tema de recursos, como para mantener en buen funcionamiento esos colegios municipales? Yo creo que exactamente al revés, porque ya sabemos que la segregación al sistema le hace mal, no contribuye a la calidad. Necesitamos también entonces, si es que efectivamente los colegios de Las Condes, de Vitacura lo están haciendo mejor, que contribuyan también al beneficio del resto de las comunas aledañas. ¿Y cómo lo hacen? A través, bueno, el proyecto de hecho, que tiene debilidades de todas formas, hace una apuesta importante por la colaboración, por generar un trabajo en red. Por ejemplo, para que servicios, comunas o establecimientos que tienen un determinado trabajo puedan contribuir al resto. Esto de que en realidad quienes lo hacen mejor deben salvarse solos, que es un poco lo que está en la lógica de lo que la derecha ha propuesto y que seguramente está en el origen de este acuerdo, es seguir segregando un sistema cuyo ya sabemos, cuya toda evidencia muestra que no ha servido al objetivo de la calidad y obviamente menos al de la equidad. Entonces,
no solo además genera este problema de segregación, sino que también nada nos garantiza, Sebastián, de que en 2 años más, en las elecciones municipales, otros alcaldes no hagan el mismo esfuerzo que están haciendo algunos, a lo mejor, de estas comunas hoy día por la educación pública, ¿se entiende? Entonces, genera unas islas en el sistema educativo que es insostenible. Yo espero de verdad que los diputados, porque esto vuelve, tú sabes, a tercer trámite a la Cámara de Diputados, rechacen estas modificaciones que hoy día se están haciendo en el Senado y que avancemos a un proyecto razonable. Ahora, ¿por qué crees tú que el Mineduc está apostando por este acuerdo cuando desde tu perspectiva es tan perjudicial? La verdad es que no lo sé. Por eso yo parto de mi intervención diciendo que es bastante incomprensible. Pero ¿no será, por ejemplo, de que no hay suficiente respaldo y espaldas políticas como para sacar adelante esto en los tiempos que uno de los problemas que ha tenido este proyecto, y en eso yo creo que hay responsabilidad fuerte de algunos sectores de la nueva mayoría, es que no ha tenido el suficiente respaldo político y la fuerza desde el comienzo de este periodo presidencial para empujarlo. También es cierto que hay un conjunto de críticas de distintos sectores, es verdad eso. Los proyectos son mejorables, este proyecto le falta, por ejemplo, un cambio urgente al sistema de financiamiento, resolver las deudas de los profesores que no se resuelven en el proyecto actual. Yo espero que eso se haga en la siguiente tramitación. Pero lo que es cierto, digamos, es que la nueva mayoría no ha tenido un compromiso férreo con la desmunicipalización. Al contrario, además de lo que se dijo, lo que dijo el senador Walker, por ejemplo, lo que dijeron distintos personeros de la nueva mayoría al comienzo del gobierno, ¿tú te acuerdas de decir por qué no partimos por la educación pública? Resulta que ahora las mismas personas que dijeron hay que partir por la educación pública, hoy día entre 4 paredes están pactando una demora de un proyecto. ¿Y dónde queda entonces el partir y la urgencia de la educación pública? Pareciera que es retórica y no compromiso real con un proceso de desmunicipalización. Respecto a lo que había planteado este gobierno al inicio del mandato, con las grandes reformas en materia educacional, desmunicipalización, la carrera docente, reforma a la educación superior, la ley de inclusión, esos 4 como pilares grandes. ¿Qué análisis haces tú respecto a la efectiva concreción de esta gran reforma? ¿Está tambaleando? Te lo pregunto porque la reforma de la educación superior está súper trabada. La reforma, de la desmunicipalización, digamos, ya lo hemos analizado, está también cuestionada y quizá eventualmente no se aplique completamente como se había pensado en un inicio. La ley de inclusión también está mostrando ahora algunos problemas, desde el punto de vista que algunas regiones o en algunas ciudades se han cerrado algunos colegios particulares subvencionados, están pasando a particular pagado y hay, según la Confepa, matrícula que desde el sector público no da abasto para esos alumnos. Y hay algunos que dicen, oye, corramos los plazos y dilatemos en 1 año más entonces el inicio de la ley. Entonces, por eso te pregunto si está tambaleando toda esta gran reforma que tenía esos 4 ejes. A ver, yo creo que hay que hacer un análisis que tiene distintas aristas y hay que ir separando, yo creo, los proyectos. Pero en raya para la suma, yo diría que es un proceso que, y con la desmunicipalización ha quedado bastante en evidencia, también con la reforma de la educación superior, que se ha ido desvirtuando y se ha ido desviando respecto de la promesa inicial. En términos de transformarse de verdad en reformas que sean lo suficientemente estructurales para darle oportunidades a todos y jugarse por aquellas personas y grupos de la sociedad que requieren desde la educación un soporte mayor. Creo que ese proceso obviamente no es lo mismo hacia el comienzo del periodo presidencial, donde yo creo que hoy día lo que hace, por ejemplo, con la ley de inclusión es más bien una utilización política y una estrategia de quienes quieren, dado que viene un próximo periodo presidencial, comenzar también a criticarla para hacer modificaciones importantes que en realidad retrocedan respecto de lo que se avanzó. No hay ninguna evidencia en la ley de inclusión que uno pueda decir, la verdad es que eso está generando más problemas que beneficio a la sociedad chilena y al sistema educativo. O sea, y en eso yo me la juego por decir, no solo porque estuve en ese momento involucrado en el diseño de esa modificación importante, sino porque de verdad creo que esas 3 anomalías que se eliminaron van a permitir que el sistema esté en otro estadio de su desarrollo. Distinto creo es lo que ha ocurrido con la educación superior, distinto a lo que está ocurriendo con la desmunicipalización. Entonces, creo que ha sido un proceso donde el gobierno se ha ido debilitando, ¿verdad? Donde se ha ido perdiendo parte importante del espíritu inicial, donde creo que por lo mismo queda en evidencia la importancia de ahora discutir los cambios que vienen, porque lo que está en juego es finalmente decir, ponemos más lento nomás los procesos, solamente entonces retrocedemos, o más bien, como yo lo creo y como en realidad también lo cree mucha gente en Chile, necesitamos pasar a un nuevo estadio de reformas educacionales en serio, que efectivamente se hagan cargo de todo aquello que hoy día está quedando pendiente y que es indispensable para que el país dé el salto que necesitamos. Bien, Gonzalo, gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Sebastián, por la invitación. Esté bien. 8:23, nos vamos rápidamente a Radio Bio.